Todos estamos de acuerdo en algo: el Titanic no debería haberse hundido. No fue una guerra, no fue un ataque, no fue una tormenta imposible. Era el barco más avanzado de su tiempo, el símbolo máximo del progreso humano, y aún así terminó en el fondo del océano. Quédate hasta el final, porque hoy no vamos a hablar solo de un barco que se hundió. Vamos a hablar de por qué el ser humano confió demasiado en sí mismo. Y esa sensación incómoda que empieza ahora solo se va a resolver al final. Cuando pensamos en el Titanic, pensamos en un iceberg, en el frío, en el caos. Pero esa imagen es incompleta, porque el Titanic no se hundió solo por chocar con hielo. Se hundió por una cadena de decisiones humanas. Y ahí es donde empieza la historia real. Piénsalo así. El Titanic era al océano lo que el ser humano creía ser frente a la naturaleza invencible, en tecnología de punta, lujo extrema en confianza absoluta. El barco no representaba transporte, representaba orgullo. Y cuando el orgullo navega primero, el peligro va justo detrás. El iceberg no fue el enemigo fue la confianza ciega. Advertencias ignoradas, velocidad mantenida, decisiones tomadas pensando que no pasará nada en el hielo. No atacó. El error humano invitó, y eso hace que la historia sea mucho más inquietante. Se suele decir que el Titanic era insumergible. No lo era. Sí estaba diseñado para resistir. El problema no fue solo técnico. Fue mental en compartimentos estancos, mal utilizados en botes salvavidas, insuficientes, porque no harían falta. El Titanic no falló por falta de ingeniería, falló por exceso de confianza. Mientras algunos pasajeros dormían, rodeados de lujo, otros escuchaban el crujir del metal. El Titanic era una ciudad flotante, y como toda ciudad, no todos vivían la misma realidad. La tragedia no golpeó a todos por igual. Y eso también forma parte de su historia. Cuando el barco empezó a hundirse, la verdad salió a la superficie. No había tiempo, no había suficientes botes, no había un plan real para el peor escenario. Y el progreso, ese que prometía control absoluto, desapareció en minutos. Después del impacto, lo más aterrador no fue el ruido, fue el silencio. El océano no celebró, no rugió. Simplemente hizo lo que siempre ha hecho. La naturaleza no castiga. La naturaleza no negocia. Solo responde. Entonces la pregunta no es por qué se hundió el Titanic. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces más la humanidad ha avanzado creyéndose invencible? ¿Cuántos Titanic modernos seguimos construyendo? La verdad es esta: el Titanic no fue solo un barco, fue un espejo, un reflejo de lo que pasa cuando el ser humano confunde progreso con control. No se hundió solo en el océano, se hundió una idea, la de que podemos dominarlo todo. Y tal vez por eso su historia sigue viva. Porque el Titanic no nos habla del pasado, nos advierte sobre el futuro. Si este video te hizo ver al Titanic de otra forma, entonces cumplió su misión. Porque algunas historias no se recuerdan por cómo empiezan, sino por lo que nos enseñan cuando terminan. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en el próximo video.